Welcome everybody. Just going to give it another couple of minutes for people to join. We have Jeremias and Liliana here on Zoom from Cauca, Colombia. And they may not be able to switch on their camera because of the internet connection, but they will share with us some things about the pandemic and the Plan de Vida and music response shortly. Ya estaba diciendo que un par de minutos más esperamos para que se una más gente, y ella estaba explicando que ustedes pueden no usar la cámara, que no puede no ser posible usar el video, pero que de todos modos nos alegra mucho que estén hablando con nosotros. And yeah, just so you're all aware, this meeting is going to be recorded. Sí, aló, ¿me escuchan? Sí, aquí te escuchamos. Sven ya estaba simplemente informando a los participantes que el evento va a ser grabado, y creo que ya dentro de poco empezará, porque hasta ahora todavía está llegando gente. Yeah, I wanted to say a few words to welcome everybody. Thank you for joining us tonight, and we're very grateful that that Jeremias and Liliana were able to join us. We have met when they gave some workshops on Plan de Vida in Scotland in 2018. Sven ya está dando la bienvenida y recordándole a los participantes que ustedes dieron los talleres del Plan de Vida hace 2 años, para ponerlo en contacto. And so we've all been in Scotland. They were visiting various places under community land ownership, and we learned from them about the Plan de Vida approach that has been adopted by hundreds of indigenous peoples and communities across South America to plan and vision for the future of their communities. Sven ya recuerda que hace 2 años, cuando ustedes estuvieron visitando, pudieron conocer varios proyectos de tenencia comunitaria de tierras y hablar del plan de vida como manera de organizar estas comunidades. And today we're hosting this webinar as a group consisting of the Centre for Human Ecology, the Forest Peoples Programme, some academics from the University of Strathclyde and Gaelgale, who were planning a gathering around the COP26 summit that would allow communities to meet and plan alternatives to the sort of path of ecological destruction. Esta reunión la están organizando en conjunto con varias organizaciones, incluyendo el Forest Peoples Trust, ¿sí? A Gaelgale y algunas instituciones académicas que estaban planeando reuniones en torno a COP26 para hablar de las posibilidades del plan de vida como modelo también. And yeah, we asked Jeremias and Liliana to share what their community has done in response to the pandemic and what we can learn from that for wider long-term community planning. Que le preguntaron, le pidieron a Liliana y Jeremías que hablen un poco de cómo la comunidad ha estado enfrentando la situación de la pandemia y qué se puede aprender de esta respuesta
para el largo plazo. So I'm going to be quiet now and hand over to Jeremías and Liliana. Entonces ya les da la palabra a ustedes, Jeremías y Liliana. De nuevo, buenas tardes. Gracias por invitarnos a este espacio tan importante. Tenemos muchos recuerdos similares a nuestra comunidad de Guambía. Los recuerdos que de Escocia hace 2 años, donde visitamos varios lugares y que tienen similitudes en las luchas que se han emprendido en nuestro país, aquí en Colombia y en Latinoamérica. Good afternoon, everyone. We're very glad to be with you today, and we're speaking to you from our territory in Guambía, in Cauca, Colombia, and recalling memories of our time in Scotland 2 years ago, and the similarities that we saw there in terms of our struggles for self-determination here in Latin America. Es muy importante para nosotros este espacio, compartir la situación, la epidemia que está viviendo el planeta. Pero yo quisiera iniciar diciendo que según indígena, y todos los pueblos lo dicen así, es el desequilibrio, la misma manifestación del planeta por la forma como tratamos nosotros la humanidad hacia ella. En algún momento de manera negativa le hemos tratado a nuestra madre tierra. So it's important for us to be here with you today to share and reflect on the current situation with the COVID pandemic, but it's perhaps more important for us to begin from our Indigenous vision, that this present moment reflects the fact that we find ourselves out of balance with the earth, and it's a moment to reflect on the negative impacts which some groups of humans have been inflicting on Mother Earth. Bueno, quiero saludar a todos los que nos escuchan, saludar sobre todo a los procesos colectivos y a las iniciativas que se están desarrollando en Escocia. Creo que en este momento estas iniciativas y esos procesos que se estaban construyendo son lo más importante para enfrentar esta pandemia. Liliana says wants to greet everyone who's listening, and particularly say hello to everyone involved in collective processes and initiatives. This kind of collective initiatives are right now the most important type of process in the pandemic situation. La cifra de infectados en Colombia para nuestra población indígena corresponde a 420 infectados. Nuestro departamento en el Cauca tenemos ya de nuestro pueblo 31 infectados, de los cuales 28 se encuentran en la ciudad de Bogotá, de todos los MISAC que han migrado por diferentes circunstancias, y 3 están en territorio, 3 ya están infectados en territorio. Across the indigenous communities in Colombia, there have been 420 COVID cases, infections, and amongst the MISAC community, there have been 31 infections, of which 28 people are MISAC people who lived in Bogota, and three people were MISAC people living in the territory. So there is already a presence of COVID within the indigenous territory. Lo que aprendemos de
del COVID, y lo que nos ha enseñado la misma historia es que pues hemos recibido varios impactos de violencia, entre ellos esta guerra biológica que vivieron nuestros ancestros con otras pestes, como la peste negra y otras que hubo en nuestro territorio. Y lo que hace ahorita es activar todo el modelo propio que hemos llamado plan de vida. So this situation rehashes the kind of violence that has already been, of which indigenous people have already been subject, including the biological warfare that our ancestors encountered from the arrival of European colonizers, including their introduction of the Black Death and other diseases. But what this is also doing is bringing to the fore the importance of the Plan de Vida and the responses that come from within the community. Tal como lo habíamos conversado en Escocia, este es el momento donde la mayoría de pueblos indígenas en Colombia nos preparamos a recibir pues una enfermedad externa desconocida, y lo hemos entendido desde esa mutación que está haciendo la Tierra. Los humanos no hemos comprendido aún el valor que tiene la Tierra y la hemos destruido. Por eso todos debemos ser conscientes de que estamos transitando hacia una nueva era geológica que nos enseña sobre todo a amar más a nuestra madre tierra y a desarrollar nuestras propias tradiciones. So in this moment when indigenous communities prepare to face this threat coming from outside and this disease coming from outside, they are also very conscious that it's important to understand that as part of a longer term process of the Earth's transformation and transiting into towards a new geological era that demands that we love Mother Earth and work to revitalize and revive some of the indigenous traditions. Por eso ahora el modelo de salud, los procesos de salud propia, se revitalizan con mayor importancia porque pues nosotros los pueblos hemos manejado el conocimiento de las plantas medicinales por muchos siglos, y en este momento las curaciones que se están desarrollando y sobre todo las prevenciones, preparar al cuerpo, de preparar a las comunidades a recibir una enfermedad, tiene que ver mucho con el desarrollo del cultivo de las plantas medicinales, y en este caso sobre todo realizar saumerios, de realizar insumos propios de consumo antes de las comidas, y sobre todo hacer una invocación al espíritu, porque también el espíritu mismo se ha ido. So this again brings forth the idea of an indigenous model of health or health model. It revitalizes the need for this. Liliana also reminds us that indigenous communities have this ancestral knowledge of medicinal plants and the use of medicinal plants to both for prevention and for treatment. So for instance, in terms of preparing both the individual body and the community for the arrival of this external threat, this knowledge of medicinal plants becomes really important, both in terms of cleaning up the spaces and taking some of the medicinal plants, but also just invoking that spirit. Y también la economía o la producción de nuestras huertas. Nosotros acá llamamos los yatules o las huertas donde se concentran los alimentos básicos.
para no depender externamente de alimentos que en estos tiempos de pandemia pues son escasos. Entonces, depender del Yatul o de las huertas familiares hace que las familias en este momento la principal función sea sembrar, sea desarrollar estas comidas, sobre todo sanas, que aporten pues al buen funcionamiento del cuerpo en la familia y al desarrollar defensas inmunes a la enfermedad. The other aspect that also becomes really important is the homegrown food, so producing food in the family small holdings rather than depending on buying food, which becomes more scarce in these times. So there's an emphasis in planting and growing healthy food to strengthen the body and the family to prevent the arrival of the virus. Un asunto complejo para nosotros es individualizar la enfermedad, que es parte de las complejidades más profundas que tienen los pueblos indígenas, porque pues nosotros somos sujetos colectivos, dependemos prácticamente de nuestras relaciones culturales comunitarias, y al llegar a esta enfermedad y individualizar y ha creado un conflicto mayúsculo por precisamente romper con el esquema cultural. Por eso creo que los pueblos indígenas tenemos más riesgo a desaparecer en estos tiempos, debido a que no podemos aislarnos, y esta enfermedad precisamente ataca a los colectivos y denigra precisamente este aspecto cultural. En este momento, la mayoría de pueblos nos encontramos en riesgo de exterminio, debido a que la cultura misma es un ejercicio pleno donde pues pueden venir la mayoría de enfermedades, pero la cultura es la prioridad. So one of the main challenges with this disease is the process, the way in which it demands an individual approach to disease or individualizes disease. Considering that indigenous communities see themselves as collective subjects in which community relationships are fundamental, then this idea of the disease as an individual problem creates a major conflict with the ways of life of indigenous communities. That's why indigenous peoples are at the greatest risk of from this disease, kind of at existential risk from this disease, because they cannot isolate themselves, and this is a disease that seems to demand that, but they couldn't isolate themselves without giving up the fundamentals of their culture, which is more important. Los protocolos que ha establecido pues las organizaciones siempre individualiza, sin embargo, pues el gobierno colombiano, a pesar de que ha hecho todos los esfuerzos para que las comunidades se individualicen y se separen las familias, ha sido prácticamente un imposible. Por eso, tristemente, en muchos de nuestros pueblos y las comunidades, en nuestro principio colectivo, pues en este tipo de emergencias ha sido un tipo de gran análisis. Tal vez por eso es que las cifras tal vez en nuestros pueblos están subiendo, creciendo aceleradamente, y aún pues no, así como el mundo, no conocemos un procedimiento específico. Lo único que se está desarrollando en este momento es fortalecer y preparar los cuerpos a todas las comunidades con alimentos pues sanos y basados en algunas sangres de animales, en plantas ancestrales, plantas que no han sido infectadas por químicos.
So whilst some of the protocols that have been introduced by the government by the Colombian government have tried to individualize and isolate people, this has really proved impossible in indigenous communities. And this collective principle of indigenous life has been subject to a lot of reflection and analysis within the communities. So it might be for this reason that the number of infections is growing so fast within indigenous communities. Just like the rest of the world, they don't know what the answer is, what the treatment may be, but they are focusing on strengthening the health of the individuals and of the community through healthy food and things like some preparations involving animal blood, and some preparations with specific ancestral plants that haven't been contaminated with chemicals and pesticides. En este momento, en las ciudades, vemos cómo las personas, las familias se encierran en sus casas y en este momento se ha tomado la medida de cerrar los territorios indígenas, cerrar nuestra casa grande, no permitir el ingreso de otras personas extrañas. Sin embargo, por ser una enfermedad invisible, ya está acá adentro y ahora nos preparamos para desarrollar más medidas específicas en los hogares. Nosotros acá en la ruralidad pues tenemos amplio contorno para caminar, para sembrar. Sin embargo, ahorita las últimas medidas ha sido también en la ruralidad de estar dentro de nuestros hogares. Sin embargo, las medidas como el uso de los medios de comunicación, el radio, otros tipos de medios, permite que las familias pues tengan conocimiento en nuestro idioma. Cada día se proyecta pues unas medicinas para cada día, yendo graduando así la medicina para cada persona y cada familia. So just like in the cities, families have been told to stay in their own homes. In the indigenous territories, they have also closed themselves off, not allowing people to enter the territories. But this is an invisible virus, and it is already inside. So they are now preparing to develop the measures that are needed to prevent infection within households. In rural spaces, obviously, there's a lot more space to walk about and to grow food and so on, but there is still the indication to stay within the household. Luckily, they have access to certain communication media, mainly the radio, and through this medium, they are communicating information, for instance, a daily recommendation for medicinal plants preparations for each day and focused on the needs of each family. Sí, para nosotros la cosmovisión y parte del desarrollo cultural es primero la vida, hay primero la cultura, después la vida. Por eso creo que romper ese esquema es el tema más complejo que tenemos los pueblos. Sin embargo, cada pueblo pues hemos concebido la gravedad del asunto. Tristemente para nuestro país y para nuestro departamento, encima de este temor por la enfermedad, también nos persigue la guerra. So Liliana comes back to center in the cosmovision that informs indigenous communities, and she explains that they put the culture first and individual life second. So
breaking from the from that schema, from that way of looking at things as in order to face this disease, has a lot of complexities. So it's a very difficult thing to do, but they are conscious of the gravity of the situation. Unfortunately for indigenous communities, it's not only the virus that presents a threat, but they are also threatened by war and violence. Para nosotros, los pueblos indígenas, en el caso particular, nosotros los Misak, concebimos que la cultura es lo primero. Por eso, ante esta pandemia, nos llama primero al deber espiritual, a primero pedir disculpas a nuestra Madre Tierra por todas las agresiones que ha hecho la humanidad. Segundo, tratar de volver a equilibrar con ella, con nuestra mamá, a convivir con ella y tener la posibilidad de volver a ser parte de esa nueva regeneración y dentro de ella seguir existiendo como Misak. Esa es la práctica, por eso nuestras ofrendas en estos momentos a la Madre Tierra, nuestros rituales en agradecimiento a la Madre Tierra y también pidiendo que nos proteja nuestra colectividad. So for us as Indigenous peoples, and particularly as Misak, culture comes first. And now that we're facing this enormous challenge of the COVID pandemic, we see this in part as a spiritual task, which involves asking forgiveness from Mother Earth for all of the aggressions perpetrated against her by humanity. And in this, we are actively trying to seek a balance and ways to live in harmony with Mother Earth and to be part of this regenerative process, and at the same time to survive into the future as a people, as Misak. And this is one of the reasons for the importance of our rituals and offerings, through which we ask for protection from Mother Earth. Cuando el gobierno colombiano, el Ministerio de Salud, nos obligan como medida preventiva a aislarnos, el distanciamiento social, de que debemos conservar 2 o 3 metros entre las personas de distancia, nosotros no lo podemos hacer, es algo natural. Por eso, dentro de las medidas que hemos tomado es un aislamiento, pero comunitario. Es decir, toda la comunidad Misak se aísla, deja de relacionarse con las demás comunidades o pueblos acá en la región. So when the Colombian government, and in particular the Ministry of Health, obliges us to follow physical distancing measures, such as maintaining a 2 or 3 meter distance between people, as Indigenous people, this is something that we can't comply with. And instead, as Misak, we've taken a decision to practice community distancing. So that means that we as Misak communities isolate and ourselves from other Indigenous peoples and communities within our region. Como nuestra prioridad es la cultura, otro de los temas importantes después de la espiritualidad, del relacionamiento con la Madre Tierra, nosotros activamos más nuestros cultivos propios. En estos momentos estamos cultivando y produciendo comida, no solamente para nosotros, para nuestras familias, sino que estamos también brindando comida sana hacia las demás comunidades. Eso es parte fundamental de nuestra práctica cultural, de seguir conservando nuestras semillas propias. Eso hemos hecho en nuestros yatules, en nuestros pedazos de
que tenemos de tierra alrededor de nuestras casas, que lo llamamos yatules. Eso ha sido muy importante porque seguimos conservando la colectividad ante la pandemia y también con ella seguimos como medida es no tomar alimentos que vengan de afuera. So after our priority, which is to maintain our culture, as our priority is to maintain our culture, after spirituality and ensuring that we're sustaining our relationship with Mother Earth, we also place great emphasis on producing our own foods. And this is not only for our own families, but also so that we can provide food for other communities who need it. And linked to this is the really important cultural practice for us of saving our seeds. And we do this in our yatules, which are our home gardens, the parcels of land adjacent to our homes. And in this way, this is one of the key ways in which we continue to practice living communally and collectively against the pandemic. And this is an important form of protection for us. Asimismo, como parte de la cultura, estamos compartiendo la comida internamente entre familias. Lo que producimos, compartimos, es parte del trueque que alguna vez hablamos allá en Escocia. Es el intercambio de comidas, de ayudar al otro. Eso es lo que estamos haciendo dentro del territorio, de que podemos seguir conservando nuestra autonomía territorial, de nuestra autonomía alimentaria, que es parte fundamental de los MISAC. Y pues es una situación que siglos atrás ya lo habíamos vivido ante otras pandemias y resistimos. Y hoy también creemos que esta pandemia del COVID-19 lo vamos a superar a pesar de la forma tan violenta como está entrando a nuestros territorios el virus. So another key part of our culture is sharing food between families. And this is something that we shared particularly when we visited communities in Scotland. That's the importance of exchanging food and helping others where we can. And for us as MISAC, this is one of the important ways in which we maintain our autonomy within our territory without needing to depend for food from outside. And this is fundamental to us as MISAC and our autonomy. And we recall in these difficult moments that centuries ago, our ancestors faced other pandemics, and these were the practices that they used in order to survive. And we're confident that as aggressive as this virus is, we're also going to survive it. La situación de nuestro país lo estamos viviendo dentro de esta pandemia, otra pandemia más grande, y es el recrudecimiento de la violencia. Mientras nosotros estamos tratando de resguardarnos como de nuestros territorios, algunos grupos armados en Colombia, a pesar de la paz que se firmó el gobierno colombiano con algunos grupos guerrilleros, se volvió a reactivar. Y dentro de ella, pues, las víctimas siempre hemos sido los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas, los afros líderes, que en estos momentos, solo en este año, se han asesinado a más de 100 personas. Entonces, esta es otra pandemia que estamos sufriendo en estos momentos en Colombia. So in terms of the situation in our country, Colombia, in which we're facing the COVID pandemic,
it should be said that there's another pandemic, which is the escalation of violence in our territories. And even as we're trying to protect ourselves and isolate ourselves from the effects of the virus, there are armed groups which, following peace agreements with the government, have now reactivated. And this has led to continued aggressions against Indigenous peoples, peasant communities, and Afro-descendant communities. And so far, just this year in 2020, this violence has claimed the lives of over 100 leaders in our country. Cuando nosotros reactivamos el control territorial para aislarnos a través de nuestras autoridades ancestrales, se ha impedido tal vez circular de manera libre a estos grupos, entonces por eso comienzan a su inconformidad, entonces por eso nos matan, porque cuando resguardamos no solamente por la pandemia nuestro territorio, sino porque resguardamos la vida de la madre tierra, los recursos que en ella hay, el agua, los diferentes minerales, todo eso hace parte de nuestra madre tierra que lo controlamos, el acceso, y no permitimos, nuestras autoridades no, y junto con la comunidad, no permiten entrar, y por eso entonces crea este caos y comienzan a matarnos o a desplazar o a confinar. So when we have reactivated our attempts to control our territory, and when our traditional authorities took the decision to limit movement through our traditional lands, this meant that armed groups in the area were impeded from moving freely through our lands, and it's for this reason that they want to kill us. So these attacks are aimed at us not only for our defense of our territory and our efforts to protect Mother Earth and also the waters and minerals within our territory, by refusing to allow these armed groups to enter our lands and to access what they consider as resources. This creates chaos, and that's why we face these attempts to kill, displace, and detain us. Bueno, esta violencia pues no solo se ve aquí en Colombia. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con otros pueblos y vemos con mucha tristeza en la República del Perú, con los hermanos Guampis y todos los pueblos hermanos en la Amazonía están viviendo lo que estamos viviendo como pueblos indígenas, y es el arrasamiento, la otra pandemia, el arrasamiento de la madre tierra, el bosque. Entonces, nosotros lo que hemos dicho como pueblos indígenas es que ante esta pandemia, a pesar de que nos mata físicamente, nos sigue fortaleciendo culturalmente y espiritualmente, y no nos debilita para seguir luchando por la madre tierra. Entonces, estamos reenergizando internamente con este aislamiento comunitario, nos estamos recargando fuerzas físicas y espirituales para poder seguir luchando, porque siempre nuestra vida es la lucha por la madre tierra. Día a día, esa es la esencia de nuestra existencia acá en nuestro planeta. So this violence not only occurs in Colombia, but we've also had the opportunity to connect and work with Indigenous peoples in other countries. And in particular, we see the situation in Peru with the Wampis Nation and other Amazonian peoples who are also subject to this pandemic of destruction of Mother Earth
and violence against the peoples who are fighting to protect her. And from this, we were determined to continue in our struggle, to regain our spiritual, physical strength and energy, and to continue our fight, which is a fight which goes, which continues day to day in defense of Mother Earth. And it's this defense of Mother Earth which is our reason for existing on this planet. Entonces, nosotros como pueblos estamos conectados espiritualmente con otros pueblos, nos estamos coordinando para seguir fortaleciendo la seguridad de nuestros territorios. Son momentos muy difíciles mientras nos siguen arrasando territorios como de grandes hectáreas en el sur de Colombia, en la Amazonía, en Ecuador, en Perú y en Brasil. Pues nosotros mediante refrescamientos, mediante rituales, pedimos a que se cese esta pandemia y asimismo solicitamos a los gobiernos a que se pronuncien, a los diferentes sectores de la sociedad civil, a que el COVID-19 no es la única pandemia que está sufriendo la humanidad, sino la otra pandemia más difícil de afrontar es la autodestrucción. Es la destrucción de nuestra madre tierra, la destrucción de todos los derechos que ella tiene para vivir y que la vida misma de la madre tierra nos garantiza la existencia de nosotros como especie humana. Entonces, ese es el mensaje que estamos dando al mundo y estamos en conexión permanente con nuestros pueblos hermanos en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, para que sigamos en la lucha por defender la madre tierra. So we continue to be connected, both spiritually and also coordinating closely with other indigenous peoples, and who are trying to secure their territories. And in these very difficult moments in which we're witnessing the destruction of extensive areas of land in southern Colombia, but also in Ecuador and in Peru and Brazil, we have to refresh our efforts to continue this struggle. And we also call on governments to denounce this injustice, that we're not only facing the pandemic of the COVID virus, but that we're also facing this more serious pandemic, which involves the self-destruction of Mother Earth, which guarantees life for all humanity. And that is why we continue in our struggle to defend her. En nuestro caso acá en Colombia, pues el resurgimiento de nuevos grupos armados en los territorios, en la ruralidad donde la ausencia de Estado prevalece, pues es uno de los principales factores de agudizar los asesinatos y el conflicto en el departamento, en nuestro departamento. Pero estos grupos armados también se han visto encontrados con el COVID-19 y ahora en una, entre comillas, alianza con los grupos armados legales, están haciendo controles en todos los territorios. Es decir, que los grupos armados también se han tomado en la tarea de restringir a las comunidades, restringir a los territorios, de controlar la movilidad
y de que las familias se encierren en las casas. Es decir, que no solo la presión de la enfermedad está prevalente, sino que también la presión armada y la presión de que en la ruralidad están los grupos, porque también están asesinando a aquel que desobedece las normas del protocolo. Y bueno, ante esta toma de los grupos ilegales, los grupos legales, es decir, la fuerza, la policía, la fuerza del Estado, también han estado callados. Entonces hay una complicidad entre la emergencia misma y bueno, es difícil acá hablar de estos territorios, es difícil porque aquí todo aquel que piense diferente es cargar una lápida. Entonces, por eso es el riesgo tan alto de ser líder indígena. In Colombia, we have seen the resurgence of these illegal armed groups in the territories, particularly where the absence of the state is prevalent. And in the situation, we have seen an increase in assassinations of community leaders and in general the armed conflict. Now, these armed groups have also entered a kind of alliance with the pandemic, with COVID-19, by starting to use the emergency to establish their control over territories by having checkpoints and restricting mobility, people's mobility between places, and making families stay in their homes. So there's not only the pressure from the disease itself, but also from the armed groups. There is a situation in which people who disobey the curfews and these parameters have been killed. And in the face of this situation, the police and the forces of the state have remained inactive, haven't said anything. So there is kind of complicity between the emergency situation and the existing armed conflict. In the territories, in this situation, whoever dares to express a different opinion or thinks differently is putting themselves at a very high risk. Entonces, lo que podemos decir en el caso colombiano es que los infectados frente al COVID-19 recrudece más con la población vulnerable, la población pobre en las ciudades, en las personas que no tienen acceso a la salud. Eso, y a los pueblos indígenas porque pues es muy difícil el aislamiento individual, va en contra de nuestra colectividad. Entonces, esas situaciones, y sobre todo por la violencia que estamos viviendo ahora, ha hecho, y el olvido del Estado ha hecho que nosotros sigamos activando nuestra autonomía. Pero esas son los grandes riesgos que pone esta enfermedad en Colombia. Esa es la característica. A los pueblos indígenas siempre va a ser vulnerable porque los protocolos que inventa o aplica el gobierno nacional para controlar el virus va en contra de la colectividad. Asimismo, en algunos pueblos indígenas aquí en Colombia ya han fallecido, aquí en el mismo territorio ya han fallecido personas por esta enfermedad. La familia por rituales propios no permiten a que el cuerpo sea incinerado cuando el gobierno dice que tiene que ser incinerado. Eso es una falta gravísima para la identidad cultural
nuestra, entonces no lo permiten. Entonces, todas estas situaciones, los protocolos, todo va en contra de nuestra identidad cultural y por eso ha sido también difícil en nosotros buscar un protocolo propio que permita garantizar nuestras vidas. So at this present moment, we can say that in our country, those who are being infected by COVID tend to be the most vulnerable and marginalized parts of the population. In particular, the very poorest people living in the large cities and those who lack access to basic healthcare, and also Indigenous peoples. And one of the reasons for that is because physical distancing and isolation, as we've said, very much goes against our own cultural practices. And all of this is exacerbated by the violence which we're currently experiencing. And faced with the government's inaction, this is why we have to make efforts to increase our territorial autonomy. And one of the great challenges which faces Indigenous peoples is that they're particularly vulnerable because the measures which are being proposed by the national government go against to deal with the virus, very much go against collective forms of being and living. And people have died here in our very own territory. And in that particular case, the family refused to allow the cremation of the body of their loved one, because this goes against Misak practices and cosmology, even though the government insists that anyone who has died with the virus, their body must be cremated. So it's with this that we continue the search to develop our own ways of dealing with the pandemic to protect ourselves, our communities, and our territory. No sé si hayan preguntas o Tom, pues estas son nuestras palabras. So thanks very much. And Hermias and Liliana would be glad to receive questions. Thank you very much for sharing with us what affects your community and all the challenges brought by the pandemic and the incredible resistance people have shown. Sven ya les dice que muchas gracias por compartir con nosotros la experiencia y sobre todo los ejemplos de resistencia tan increíble que nos han contado. Perhaps worth sharing also that here in Scotland we the situation has been in some ways different, but it's also we've been sort of affected by the UK government's very bad decisions around the pandemic response that were imposed on people in Scotland, and most people wanted to have a different approach. Sven ya comenta que en Escocia hemos tenido una situación muy diferente, pero hay algo de conexión en que hemos sido afectados por las malas decisiones del gobierno del Reino Unido en Londres, a pesar de que mucha gente en Escocia preferiría que hubiera unas decisiones distintas acá, un modelo distinto en Escocia para enfrentar la pandemia. And now that restrictions are lifted, it's not to keep people safe, but it's very much about
keeping the economy running to please big corporations a lot of the time, and continue the destructive practices that drive the economy. Y ahora que ya están empezando a levantar las restricciones, esto se ha hecho más por cuestiones de proteger la economía, los negocios, las grandes empresas y todas esas actividades destructivas que mueven los intereses económicos. So we have a question here from Anne. Says, thank you to Jeremías and Liliana. How can we support indigenous communities in Colombia and South America? Tenemos una pregunta de Ann Windsor. Dice primero que muchas gracias a Jeremías y Liliana. ¿Y cómo podemos apoyar a las comunidades indígenas en Colombia y en Sudamérica? Gracias. El apoyo que nosotros pediríamos es la incidencia internacional que puedan dar. La presión internacional es muy importante a los gobiernos de aquí, en el país de Sudamérica, a que de manera equivocada, lo ha dicho aquí la amiga, acá también sucede lo mismo. Se prevalece más el sistema económico, las vidas quedan en un segundo plano y en un tercero, cuarto, quinto plano queda nuestra madre tierra. Entonces, no ha parado, aquí en el caso de Colombia, no ha parado en la Amazonía de seguir destruyendo cientos de hectáreas en el día. Esta enfermedad, la pandemia, el COVID-19, ni siquiera ha sido una enfermedad que ha podido parar, sino que siguen arrasando, porque precisamente el Estado colombiano, en el caso de nosotros, no es claro y no castiga o no hace una propuesta coherente para conservar nuestra madre tierra. Entonces, eso es lo que solicitaría a organizaciones internacionales a que puedan presionar a los gobiernos locales, aquí en el caso del gobierno colombiano, al presidente, en Ecuador, en Perú, sobre todo con los hermanos Wampis, que están pasando una situación terrible, y todos los pueblos de la Amazonía están olvidados por los gobiernos centrales. Entonces, ese sería el apoyo que solicitaría a la comunidad internacional y a comunidades como ustedes en Escocia. I'll translate Jeremías' answers. So, in terms of support, one really important form of support would be international pressure. And this has a particularly important influence on South American governments. So similar to what Svenja described is the situation in Colombia, where the government has chosen to put the economy first, and Mother Earth ends up in 4th or 5th place on the agenda. So in Colombia, in the Amazonian region, deforestation has continued and has at an alarming rate, and even a pandemic as fierce as COVID hasn't really made a dent in the scale and pace of deforestation. So the Colombian government lacks a coherent proposal or series of proposals and commitment to take an action to protect Mother Earth. And hence it's so important that people use whatever means they have to put pressure not only on the Colombian government, but also on the governments of Ecuador, Peru, where you have the Wampis Nation, whose territories are under threat from oil and gas extraction. Because what we see in all of these countries is that indigenous peoples are being forgotten and abandoned by central governments.
and this would be an important gesture of solidarity from communities in Scotland. Thank you, both. And there's another question from Jessica Vian. Like I say, asking, thank you very much for your presentation. In Brazil, during the pandemic, we got a situation where the government has understood that the pandemic is a good distraction to pass the cattle in the Amazon region. Do you think that in Colombia, the oppression against indigenous people has been intensified during the pandemic? Otra pregunta se refiere primero a la situación en el Brasil, donde el gobierno ha visto que la pandemia es una buena distracción para hacer lo que quieran hacer con la región amazónica. La pregunta es si ustedes creen que en Colombia la opresión contra los pueblos indígenas se ha intensificado también durante COVID. La preocupación de los pueblos indígenas en este momento tiene varias líneas. Si bien por un lado está la guerra presionándonos, por otro lado está el COVID y por otro lado está el sistema mismo que ve a los pueblos en oposición al desarrollo, nos hace ver, nos hace en este momento muchos de los pueblos indígenas nos enfrentamos a una enfermedad totalmente desconocida. Y eso hace que también los estados implementen medidas para ingresar a los territorios, o en muchos casos la ausencia misma. Ni siquiera en los territorios hay un sistema básico, un puesto de salud, lo decimos en Colombia, que son unas casas pequeñas donde hay una atención en enfermería, pero de resto totalmente ausencia del Estado. Yo creo que hay una intención muy sutil de que si estas enfermedades lleguen a las comunidades, nos acaben. Y si nos acabamos, pues sería un gran logro sustentado y justificado en una enfermedad, para seguir pues destruyendo los territorios y la biodiversidad que todavía conservamos. Por eso es que creo que los pueblos nos enfrentamos a una cruda realidad, que es el ingreso de una enfermedad que va a devastar, porque pues por principio cultural no nos vamos a separar y no podemos tampoco ser indiferentes a la enfermedad de un hermano, de un amigo, de un vecino, porque nuestros contextos culturales son de apoyar, de acercarnos. Y eso pues eleva más el riesgo de contagio y pues externamente eleva más el riesgo de exterminio. So there are several lines of oppression that affect indigenous peoples at this moment. As was mentioned before, there's war, violence, there's the COVID pandemic, and there's also the system itself that sees indigenous peoples as an obstacle or in opposition to development. So at this moment, as indigenous peoples are preparing to face this threat of the disease, they also find that the state is either implementing measures that affect their livelihoods or just affecting them through their absence. So through the lack of even a basic healthcare provision, even a nursing station, anything like that. So through this absence, you can see that there is a subtle intention to let the disease ravage these communities, and under that excuse, to allow them to become extinct, essentially to disappear, and which would allow this interests, this powerful interest to continue destroying the territories. So they are preparing to what can be a very devastating pandemic, precisely because of how they have explained
they cannot be isolated from each other. Culturally, they cannot be indifferent to the disease of a friend or a relative or a neighbor. So that's not, so that creates a particular threat with this disease. Thank you. And there's another question from Jerry. Going forward, are there opportunities for building back better and realizing greater autonomy or resilience at community level? Pregunta que si hacia el futuro puede haber oportunidades para reconstruir un mundo mejor, con mayor autonomía y mayor resistencia en la comunidad. Hay oportunidades de que la recuperación genere una situación mejor. En este momento la economía llegó a su cúspide más alta y ahora va a volver otra vez a volver a esas formas propias de las comunidades, a volver a ver el planeta como lo que es y sobre todo también la humanidad ha llegado al punto de reflexionarse en sí mismo cuál es su papel. Y en esta forma de ver a la humanidad creo que hay una oportunidad de volvernos a reencontrar espiritualmente, volver a vivir esas realidades culturales, a practicarlas y sobre todo a nosotros los pueblos nos deja una gran responsabilidad a esta generación, que es sostener la vida colectiva de nuestro pueblo, que no sabemos en realidad qué vaya a pasar. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos estos 3 casos en nuestra comunidad y estamos muy preocupados porque no sabemos si vamos a sobrevivir la mitad de nuestro pueblo o de aquellos que sobrevivan, pues será la responsabilidad de seguir llevando la identidad y seguir la lucha por la tierra y seguir la lucha que por tantos y tantos siglos nuestros abuelos nos la heredaron. Y creo que es lo mismo, pasa con otras sociedades, con otros pueblos, prepararnos a reflexionar a esos niños, a esas nuevas generaciones, de desarrollar más es el espíritu, de desarrollar más el contacto con la naturaleza y de creer que este tipo de enfermedades y este tipo de acciones pues son constructos científicos que salieron mal y que de alguna forma de algunos pagamos todos. We are at a moment where we can see that, we can think that the economy has peaked, and this means that in the coming years there will be a moment of seeing the planet again for what it is, and for humanity to reflect about its role on this earth. So there is an opportunity for finding ourselves again spiritually, and to start living cultural realities. There is a very deep responsibility for this generation in terms, in indigenous communities, in terms of sustaining the collective life of the community, of the people. We are very concerned about the 3 cases that are in the community, because we don't know if half of us are going to survive. And if that's the case, then what is our responsibility to continue carrying on with our identity and with a struggle that we've been having for centuries? And this is a challenge that also faces other societies, where there is this need for reflection, for rethinking our connection to the spiritual world and with nature, and the fact of this virus as an example of a scientific construction gone wrong.
should give us a starting point, a wake-up call for this reflection that is needed. Thank you. The next question is from me, which is about also looking forward to next year when the International Climate Summit COP26 will be in Glasgow, and there'll be Indigenous and other communities getting together virtually and in person, coming here to put pressure on international governments to commit to protecting the climate and the environment, the planet. What do you think are the most important issues we should focus on that important event? El próximo año estará la cumbre COP26 en Glasgow, donde los pueblos indígenas y otras comunidades usarán esta oportunidad para reunirse virtualmente o en persona para poner presión sobre los gobiernos internacionales para obtener compromisos para la protección del clima y del medio ambiente. ¿Cuáles creen ustedes que sean los temas más importantes en los que se deba enfocar esa discusión? Bueno, a nuestra consideración, yo creo que hay que dar una mirada a todos los estados que miran el medio ambiente, la madre tierra, como entidades. La mayoría de leyes de construcción que se ha hecho, la mayoría de estados, es de explotar a los recursos. Y así están construidas las leyes y así están construidas las instituciones gubernamentales. Y creo que la lucha de los pueblos es darle vida a la madre tierra, es decir, de que se le conceda o se le aplique unos derechos como también como los tenemos las personas. Y sobre todo de ejercer esos cambios precisamente por esta enfermedad del COVID, debe los estados dar una mirada mucho más amplia al ambiente y cambiar esa necesidad y esos intereses de destruir a las especies y a todas las formas de vida. Y esto es un tema supremamente complicado porque tendríamos que luchar contra el sistema capitalista globalizado, y aunque sea un paradigma ambiental, la naturaleza es un recurso limitado del cual dependemos todos los seres humanos. Y debe haber una voz unificada de todos los pueblos, porque sé que es la inspiración más profunda que tenemos los pueblos. Ojalá se pueda llegar a ese punto, que es el más importante. One of the issues that, or the most important issue from their perspective, is to challenge the existing frameworks and paradigms through which the states look at nature and natural resource and look at nature and the earth in terms of resources that can be exploited. This vision organizes existing legal frameworks, and this needs to be challenged. By contrary, what indigenous communities and peoples what we all need to do is to give life to Mother Earth, and to make sure that, to demand that Mother Earth is also granted rights as we have as people, and to exercise, to actualize those changes, those rights. From a state perspective, states need to have a wider approach to the environment, and to challenge those interests that seek to destroy species and communities.
This is a very complex issue because it requires us to fight the capitalist system, the globalized capitalist system. And while this requires a kind of environmental paradigm, we need to understand that natural resources are also finite, are also limited, and we need to have a united voice, and that's what they would hope that can be achieved in that sort of meeting. Thank you. Thank you very much. We've got about 5 minutes to go, and I feel very grateful for what you shared, and there's a lot of food for thought in also how, you know, boxed up we have been in and you know, sort of been an epidemic of loneliness and people being locked up in their flats here, and also in terms of the whatever small actions of solidarity we can take against the violence, and the incredible courage shown by communities. Svenja dice que muchas gracias, que nos han dado mucho que pensar, y en particular es interesante comparar lo que ustedes están diciendo con lo que se ha vivido acá como una epidemia de soledad, de aislamiento, y también pensar en los pequeños actos de solidaridad que pueden ser posibles en estos momentos y con el coraje tan increíble que ustedes nos han compartido. Sí, una pregunta de Tom. ¿Hay algo que Jeremías y Liliana no han podido decir hasta ahora que consideran importante compartir? No, que sigamos fortaleciendo las autonomías de los pueblos. Esta es, creo que, la vida más importante, y que pronto va en contravía al sistema mundial de unificar, de globalizar. Yo creo que la única esperanza es las autonomías internas, los territorios, en las comunidades, para así poder disfrutar la seguridad alimentaria, de poder conservar los recursos, los ríos, de poder conservar para nuestra propia existencia desde el respeto. Eso es lo que nos ha enseñado el sistema que se ha utilizado acá en Latinoamérica, es el plan de vida, y pues ojalá pues con la mirada que nosotros tenemos en el mundo se pueda aplicar también, y en Escocia también lo han planteado. Hay muchas similitudes, nos sigue conectando el tema del agua con Escocia, y pues nosotros hemos estado espiritualmente conectados cuando en nuestras rituales siempre nos conectamos con ustedes, con todo lo que conocimos de nuestra madre naturaleza en Escocia, y ojalá podamos seguir luchando por ella. Yo solo quiero completar diciendo que el mundo, las personas tienen otra mirada de Escocia. Escocia hay procesos de conciencia que creo que hay que seguir compartiendo para que otras comunidades, otras ciudades, otros países puedan ver un ejemplo en ustedes. Creo que el hecho de que estemos aquí compartiendo es un hecho visible de que sus conocimientos, los nuestros, pueden aportar a una lucha colectiva, y que pues cuenten con nosotros siempre. Los guardamos con mucho aprecio porque también aprendimos mucho de sus experiencias, y sé que de todo corazón les envío desde acá un abrazo espiritual a cada uno de los que están escuchando aquí, y a todos aquellos con los que pudimos llegar, compartir alimentos, compartir conocimientos, compartir sonrisas, compartir lágrimas.
Es un momento difícil para el mundo y cuenten siempre con nosotros. Espero desde acá les enviamos una enorme bendición espiritual a ustedes, a sus hijos, a sus generaciones y bueno, que la Madre Tierra nos bendiga y nos seleccione en esta depuración que están haciendo y que nos seleccione para seguir compartiendo y viviendo. Si no es así, pues quedamos en nuestra memoria y en nuestra conciencia colectiva de que habremos aportado un granito de arena. So Jeremias said that at this point in time, he believes that it's crucial that we continue strengthening these processes which give rise to people's autonomy. And he considers this to be perhaps the most important path to go against the destruction which is being wrought by the globalized world system. And the main hope lies in strengthening this autonomy, and particularly where it's linked to territories and places in terms of communities coming together to care for their lands, their waters, producing healthy food and living well together. And this is based on the experiences and struggles of Indigenous and other peoples across Latin America. And they're glad to maintain this connection with people in Scotland. And another theme which connects them very strongly to they had the opportunity to carry out different rituals during their visits to Scotland, and even as they practice these water rituals in their own territory in Cauca, they feel this connection with all of you across Scotland. And from Liliana also said that across the world, people have a vision of Scotland where they can see that there are processes of consciousness that serve as an example for people elsewhere. And they think very fondly of the time that they spent sharing with people in Scotland, sharing knowledge and an example to follow in many aspects. Liliana wanted to send everyone on this on this call a spiritual hug, a spiritual blessing, remind us that people in Scotland to count on them, and sending us a spiritual blessing, wishing that Mother Earth will bless us and will select us in this purge that she's undergoing. And if that's not the case, then we'll remain in memory and consciousness as having contributed at least a little bit to this to this kind of global process. Muchas gracias, muchas gracias de nosotros. Muchas gracias, Jeremías y Liliana. Qué bueno oírlos. Aquí la sesión en línea se va a mantener abierta un rato para que la gente converse de manera informal. Es decir, que no cortamos así de repente, pero por supuesto, si ustedes tienen otras cosas que hacer, no se preocupen. Muchísimas gracias. Gracias, cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad y un abrazo grande de hermandad desde el Cauca, Colombia, y que en algún momento nos volveremos a encontrarnos en este proceso de vida y de lucha por la Madre Tierra y por la humanidad. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Cuídense.